Buenos días. Buenos días, preciosa gente linda de Higüey. Y aquí la provincia, la Altagracia, Salvaleón de Higüey. Aquí República Dominicana es donde estamos transmitiendo en vivo para Magia 90.3 FM y Facebook Live. Los bendecimos, les damos los buenos días y estamos aquí para bendecir a través de la palabra en esta mañana. Vamos a dar gracias para iniciar esta hermosa carta del apóstol Santiago. Amén. Una carta que comenzamos el miércoles pasado y les queremos decir que ya estamos el último miércoles que estamos aquí con ustedes del mes de agosto. Así es. Gracias al Señor porque nos permite. Yo no digo que es un día más, sino es un día nuevo porque podemos experimentar sus misericordias. Amén, así es. Vamos a elevar una oración a Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, venimos a tu presencia en gratitud, en adoración a ti por la vida, porque nos permites estar aquí, Señor, delante de este pueblo precioso, hambriento y sediento de ti. Sácianos, Señor, de tus delicias. Sabemos que tú tienes, Señor, cosas nuevas en esta mañana para tu pueblo, que podamos ser usados por ti como vasijas útiles en tus manos. Bendigo tu nombre por mi esposo, que él pueda fluir, Señor, con todo denuedo y que esta palabra, Señor, que es viva y eficaz, llegue a los corazones que quizás no puedan en esta hora, pero después, en el resto del día, a través de estos medios, puedan ser bendecidos. En el poderoso nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén, amén. Amén, amén. Buenos días Amén, a cada una de las personas. amén. Buenos días, mi amor. Amén. Qué bueno que Dios nos permite una vez más que podamos nosotros estar acá. Buenos días a José Santa Cruz desde México. Qué bueno que está Aleluya. conectado, querido hermano. Amén. Es una bendición saber que estás ahí. Y Sí. le damos la bienvenida a cada una de las personas que se están conectando y que se van a conectar a Sí, través del día amén. para escuchar esta palabra que creemos que va a ser de así bendición. es. En esta mañana nosotros estamos llegando hasta usted desde la ciudad de Higüey, República Dominicana, desde Magia 90.3 FM y a través de Facebook Live. Así que, mis amados hermanos, vamos a continuar el estudio que hemos estado teniendo en el libro de Santiago. Amén. El apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús en la carne. Amén. Este hombre de Dios escribió un libro poderosísimo Sí. para ministrar. Es un libro muy práctico que nos enseña a nosotros a poner en práctica de una manera sencilla pero profunda también a la vez la palabra y los principios que Dios quiere que nosotros pongamos por obra en nuestras vidas para que podamos ser de bendición. Amén. Y tener éxito. Amén. Santiago le escribe a las 12 tribus que estaban dispersas en la diáspora. Sí. Así que vamos a continuar. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 3, me parece. Sí. Versículo 3 del capítulo 1. Amén. Y estuvimos hablando sobre la prueba y vimos que la palabra prueba se usa de Plural y singular. y de diferentes maneras. Sí. Y una es prueba en el carácter de la persona cuando está pasando por el problema, y la otra es cuando Dios prueba lo que está depositado dentro de nosotros. Santiago usa dos palabras muy distintas que han sido traducidas como prueba en nuestro idioma, pero a menos que uno la estudie en el original griego, uno no ve la diferencia. Y en este día nosotros vamos a seguir escudriñando la palabra y vamos a ver otra palabra que es usada en la Biblia, pero se usa de manera diferente. Buenos días, mi querido hermano Miguel Corral. Miguel Corral también es mexicano. Miguel se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno saber que está ahí un gran amigo que pasamos mucho tiempo juntos y muy cercano, gloria al Señor. Entonces vamos a continuar y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 8, vamos a leer. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tremenda esta palabra del apóstol Santiago. Entonces nosotros miramos, amados, que Santiago, después de que habla de las pruebas y del sumo gozo que debemos nosotros de tener los creyentes cuando estamos pasando por ella, Santiago ahora se va a enfocar en el versículo 3 y él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Un cristiano que no sabe, que no entiende que lo que Dios permite en su vida lo está haciendo con un propósito, porque Dios no hace la cosa así al azar. Dios, cuando hace la cosa, lo hace con propósito determinado. Ese cristiano va a estar frustrado. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento y entendemos que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios y a los que han sido llamados conforme al propósito de Dios, entonces nosotros podemos tener ese sumo gozo del que habla Santiago. Entonces nosotros miramos acá que el sumo gozo depende del conocimiento que uno tenga de Dios, del amor de Dios. Y por eso la Biblia nos dice a nosotros que nosotros debemos de estar arraigados y cimentado en el amor de Dios, arraigado como un árbol que tiene sus raíces profundas. Y que cuando vienen las tormentas, usted ve que ese árbol puede ser que se doble un poco, pero no es desarraigado. Como la palma, la palmera. Como la palma, pero los árboles que tienen las raíces en la superficie, cualquier viento que venga, no tiene que ser muy fuerte, lo arranca. Así es. Entonces, la tormenta viene y la tormenta revela qué tan fuerte es el árbol, o qué tan arraigado está. De igual manera, un edificio, mientras más es la altura que el edificio va a tener en la superficie, más grande tiene que ser la base, el cimiento. Por eso la Biblia usa estas dos figuras, habla de arraigado y cimentado. Tenemos que estar arraigado como un árbol bien profundo, cimentado como un buen edificio que va a crecer, va a tener una altura en la superficie bastante alta. Sí, entonces, ¿dónde es que tenemos nosotros los creyentes que estar arraigados y cimentados? Dice Pablo que es en el amor de Dios. Y usted tiene que entender que independientemente de lo que Dios ha permitido en su vida, que Dios lo ama y que Dios tiene un propósito que tal vez ahora usted no entiende, pero lo va a entender después. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo va a entender después. Dios bendiga a Felicita González. Gloria en esta Señor. Mañana gloriosa, qué bueno que se están conectando con nosotros. Amén. Y esperamos que esta palabra sea de bendición. Entonces, nosotros miramos, amados, que mientras estamos pasando por la prueba, para que ese sumo gozo del que habla Santiago podamos tenerlo, nosotros tenemos que tener el conocimiento del amor de Dios, de la fidelidad de Dios, de que Dios tiene un propósito, y puede ser que en el momento presente usted no entienda, y por eso Santiago pasa a lo próximo, y Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. ¿Por qué? La falta de sabiduría es para llegar a entender que Dios te ama y que tiene un propósito, porque en medio de la prueba muchas veces nos hace falta la sabiduría de Dios. Empezamos a renegar. Entonces, Santiago usa una palabra aquí que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce jupumones. Jupumones es una palabra griega que se usa aquí en la Biblia. Jupumones quiere decir paciencia, pero es diferente a macrosumia. Macrosumia también está traducido en la Biblia como paciencia, pero son dos cosas distintas. Nosotros miramos que acá en jupumones, cuando Santiago está hablando, y Santiago dice, dice, sabiendo que vuestra fe produce paciencia, jupumones. ¿Qué significa esta palabra? Jupumones significa paciencia o largo aguante en las pruebas. Largo sufrimiento. Sí, largo sufrimiento. Sí, en la prueba. Está traducida como paciencia, pero hay otra palabra que está traducida paciencia también, que no es jupumón, es macrosumia.
Macrosumia está traducida, por ejemplo, cuando la Biblia dice, y lo vamos a ver más adelante, vamos a ver varios ejemplos, donde la palabra ha sido traducida en nuestra Biblia en español, paciencia, 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 ambas palabras, pero en el griego, en el original, no son la misma. Una tiene que ver con paciencia en las pruebas, mientras usted está pasando por la tribulación, y la otra tiene que ser paciencia con las personas. Wow. Que no es lo mismo. Eso es un diario vivir. Sí, sí. Y son dos tipos de palabras que se usan en español. No se ve la diferencia porque se traducen las dos, paciencia, paciencia. Es igual como cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice, apacienta mis ovejas. El Señor vuelve y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dice, alimenta mis corderos. Y la tercera vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristece y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. En español nada más nosotros miramos la palabra, me amas, te amo, me amo, te amo. Pero en el griego no es así. En el griego el Señor usa una palabra que es fileo. Fileo es el amor agape. El amor agape es el que usa el Señor, que es el amor perfecto. Y el Señor lo que le dice a Pedro, Pedro, tú me agape, y Pedro le dice, no, yo te fileo. Wow. Pedro no le dice yo te agapo, Pedro le dice yo te fileo. En otras palabras, Cristo está probando a Pedro, y Cristo porque Pedro había fallado cuando Pedro tenía una confianza en sí mismo. Pedro dijo, todas estas personas te pueden engañar, te pueden desertar, te pueden negar, pero yo no. Yo soy el que estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Cuando ya él pasa por la prueba, el Señor ahora lo está probando una vez más, a ver si Pedro ha aprendido la lección. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú me amas con el amor agape, con ese amor perfecto. Y Pedro le dice, yo te fileo. Pedro aprendió. Pedro no le dijo, yo te agapo. Pedro le dijo, no, yo te fileo. Y vuelve el Señor y le dice, Pedro, tú me agape con ese amor perfecto. Y Pedro le dice, yo te fileo. En otras palabras, es como que tú le digas a una mujer, mi amor, tú me amas, y la mujer te diga, yo te quiero. O sea, te tiene afecto, pero no te ama. Entonces Pedro pasó la prueba. Pedro ya no se subió allá arriba al amor agape. Pedro se quedó abajo en el fileo, en el amor fraternal. Entonces nosotros cuando estudiamos el original miramos cosas que a veces en el español no la podemos entender. Entonces lo mismo pasa acá con la palabra paciencia. Paciencia, que la palabra paciencia que se usa acá en el capítulo 1 de Santiago, donde Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce hupumone. La prueba de vuestra fe produce paciencia, aguante largo en las pruebas. Entonces nosotros miramos esta diferencia, y la primera vez que nosotros miramos esta palabra siendo usada, la miramos en el libro de Lucas. Amén. En el libro de Lucas nosotros vemos la palabra hupumones por primera vez. Nosotros la miramos en Lucas 21, versículo 19. 21, 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El Señor le está diciendo a los discípulos, con vuestros hupumones ustedes van a ganar sus almas. O sea, con vuestra paciencia en las pruebas. Porque el Señor mismo le dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de los cielos. Le dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 14, pero el Señor también nos dice a nosotros en el libro de Juan que en el mundo nosotros vamos a tener aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros miramos que acá el Señor los estaba preparando a los discípulos y le estaba diciendo a ellos que con el hupumones ellos iban a ganar sus almas. O sea, que iban a tener esta cualidad o esta característica de la paciencia o aguante largo en medio de las circunstancias difíciles que le iban a tocar vivir a ellos como cristianos. Entonces nosotros también tenemos que ejercer y entender que la prueba está produciendo algo. Cuando Dios está permitiendo que usted y yo pasemos por alguna prueba, la prueba va a producir hupumones en nosotros. Va a desarrollar la paciencia, el aguante largo. Y dice que tenga una hora perfecta. Exactamente. Esta paciencia de la que está hablando tiene que ser producida, desarrollada. Es diferente a la paciencia que usa en el apóstol Pablo cuando habla del fruto del Espíritu. Cuando habla Pablo del fruto del Espíritu, ya no habla de hupumone, habla de macrosumia.
Macrosumia, la paciencia, cuando dice Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ahí es macrosumia. Y macrosumia no es producido, macrosumia es algo que tú recibes cuando recibe el Espíritu Santo, ya eso viene ahí. Eso es parte de ese fruto. Que está morando ahí. Exactamente. Entonces nosotros miramos esto y es interesante que nosotros podamos entenderlo. ¿Dónde más aparece la palabra paciencia, macrosumia usada? Pablo la usa en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Pablo ahí la usa 2 veces la misma palabra. En Romanos 5, versículo 3, empieza desde el 1. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí estamos mirando, Pablo está repitiendo lo mismo que dice Santiago. Amén. Pablo dice, nosotros nos gloriamos, es lo mismo decir, tenemos un sumo gozo, porque nosotros sabemos algo. ¿Qué es lo que Pablo sabía? Pablo dice, sabemos que la prueba de nuestra fe produce jupumones, produce aguante largo. ¿Qué es lo que significa esta palabra? La palabra jupumones es resistencia o aguante alegre o esperanzado. Fíjese bien que una persona que está teniendo jupumones, que está teniendo la paciencia bíblica, no es una persona que está con la cara larga como un limón. Es verdad. Oiga bien, es resistencia o aguante largo, alegre, esperanzado. Este no es el cristiano que está quejándose. Este no es el cristiano que está murmurando. No, no, no. Cuando la persona tiene la paciencia de la que Santiago está hablando, es una persona que está alegre, es una persona que está gozosa, es una persona que está como estaba Pablo y Sila. Cuando Pablo y Sila fueron golpeados en el capítulo 16 del libro de los Hechos, la Biblia dice que a Pablo lo golpearon por haber echado fuera a un espíritu que tenía una muchacha que adivinaba. Y la Biblia nos enseña a nosotros que Pablo y Sila a medianoche estaban cantando alabanza y adorando al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué ellos cantaban? Porque ellos estaban alegres. La Biblia dice, si alguno está triste o está enfermo, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanza. Entonces Pablo no estaba triste. Pablo estaba alegre de haber sido considerado digno de sufrir y padecer por el Señor Jesucristo. Ese es el sumo gozo. Ese es el sumo gozo, ese es el jupumone, esa es la paciencia. Pablo estaba esperando en el Señor con paciencia porque Pablo sabía en quién había creído. Oh, amén. Y Pablo sabía que lo que él estaba pasando estaba produciendo jupumones en él. Estaba produciendo aguante largo, alegre y esperanzado. Amén. Entonces, la paciencia de la que habla la Biblia aquí no es una persona que está triste, que está acongojada, pues mira lo que me está pasando. Con amargura. No es nada de esto. La persona que tiene este conocimiento y que tiene esta paciencia, tiene un aguante alegre, largo y esperanzado. Amén. Es la persona que dice, yo sé que mi Redentor Amén. Vive y yo voy a salir cuando salga de esta prueba, voy a salir como el oro, como dijo aquel hombre de Dios, Job. Cuando estaba pasando. Y cabales, como dice Santiago. Exactamente. Entonces, ¿dónde más aparece la palabra jupumones? Aparece varias veces, pero yo nada más he tomado 3 o 4 porque la Biblia dice que toda palabra constará en la boca de 2 o 3 testigos. Amén. Entonces, nosotros miramos en Romanos capítulo 8, versículo 25, la palabra aparece una vez más. La palabra jupumones, la misma palabra que usa el apóstol Santiago. Dios bendiga en esta mañana a mi querido amigo Cristian Peralta. Dios te bendiga en la ciudad de Santo Domingo, varón. Romanos 8. Romanos 8, el versículo 25. Amén, aquí estamos. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No, ¿es el 25 o es el 26 que está leyendo? Sí. Perdón, es el 26. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fíjense bien, si esperamos lo que no vemos, con paciencia, con jupumones, nosotros lo aguardamos. Por eso le digo que la palabra
paciencia es un aguante alegre, esperanzado. Tú estás alegre, tú estás esperanzado de que y estás aguardando con pulmones, con paciencia lo que Dios te ha prometido. Amén. En medio de la prueba. Entonces nosotros miramos, amados, la palabra aparece una vez más en el capítulo 15 de Romanos, versículo 4. Pablo la usa esta palabra y es bueno entender la diferencia entre lo que es pulmones, paciencia y aguante largo, alegre, esperanzado en la prueba, y lo que es macrosumia, paciencia, que es lo que vamos a explicar un poquito más adelante, que es paciencia también, está traducido en nuestra Biblia en español, pero no se entiende muchas veces, se cree que es la misma cosa, no es lo mismo. Una cosa es paciencia en la prueba y la otra es paciencia con personas. Amén. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. A fin de que por la paciencia, fíjense bien que la paciencia, pulmones, vuelve y se usa aquí la palabra, por este aguante alegre esperanzado. O sea, cuando tenemos pulmones bíblicamente, cuando tenemos esta paciencia, estamos aguantando, pero no estamos aguantando, murmurando, quejando, no estamos alegres. Estamos esperanzados de que cosas mejores vienen para nuestra vida, independientemente de lo que estemos viviendo presente, en el momento presente, por lo que estamos atravesando. Cuando tenemos la paciencia que está produciendo el Señor en nosotros, esto produce un aguante alegre, largo y esperanzado. Amén. Usted está seguro que usted sabe que Dios lo va a sacar mejor que como usted entró en esa prueba. Amén. Usted no se está quejando, usted no está triste, usted está gozoso, usted tiene el sumo gozo del que habla Santiago. Santiago habla de que tengamos el sumo gozo cuando nosotros nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que esa prueba, que la prueba de vuestra fe, acuérdense que la palabra prueba que la estudiamos la semana pasada, la palabra que se usa ahí es confiabilidad, o sea, Dios tiene confianza en lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Santiago usa dos palabras distintas cuando habla de prueba ahí. Amén. Cuando os halléis en diversas pruebas, usa una palabra distinta, y cuando dice sabiendo que la prueba de vuestra fe, la palabra prueba es distinta. Y una es probando lo que Dios ha depositado en nosotros y la otra es probando el carácter de nosotros. Las pruebas. Sí, entonces es bueno que vayamos entendiendo esto, porque Amén. la palabra hay que escudriñarla. Muchas veces nosotros la leemos y tenemos que tener en cuenta que la Biblia no fue escrita en el original, en el idioma nuestro. Nosotros lo que tenemos es una traducción y creemos que los traductores, bajo la dirección del Señor, han hecho lo mejor humanamente posible para preservar el mensaje. Sin embargo, cuando estudiamos y escudriñamos, descubrimos que todavía hay cosas que en el idioma original griego nosotros podemos entender más profundo, más mejor. Entonces nosotros vamos a mirar una más y vamos a continuar a la otra palabra, paciencia, que es macrosumia, para que entendamos la diferencia. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 4, el gran apóstol Pablo, aquel hombre de Dios, el apóstol de los gentiles, vuelve y usa la palabra para darnos un entendimiento. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces aquí estamos mirando que Pablo le está ministrando a la iglesia, le está haciendo entender que él se está gozando, los demás hermanos se están gozando por la paciencia, por el jupumones que esta iglesia está teniendo en medio de las tribulaciones. Por eso le dije que jupumones, paciencia, como está traducido en español acá, tiene que ver con aguante largo, alegre y esperanzado, pero es en medio de pruebas, de circunstancias difíciles. Ahora nosotros vamos a ver la otra palabra que está traducida como paciencia, pero que no es jupumones, es macrosumia. Y vamos a ver la diferencia. Entonces nosotros vamos a ir ahora a el libro de los Hechos, el capítulo 26, versículo del 1 al 3. Aquí Pablo va a presentar su defensa ante el rey, y Pablo quiere que lo escuchen con paciencia. Amén. Capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo,
Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Fíjate bien que él le está diciendo, yo te ruego, rey Agripa, tú conoces todas las cosas, porque Pablo, si seguimos leyendo, vamos a ver que Pablo va a extenderse, va a hacer un recuento de la historia, de cómo él vivió su vida. Entonces él le está diciendo al rey, yo necesito que tú me tengas paciencia. Escucha. Yo necesito que tú tengas macrosumia conmigo. Wow. No le está diciendo que es jupumones, porque Pablo en ese momento no está, Pablo está ante el rey. Pablo lo que quiere es que el rey tenga paciencia y que lo escuche mientras él va a exponer su defensa. Es diferente. Entonces sí es diferente. Entonces la miramos la palabra una vez más en el capítulo 9 del libro de Romanos, en el versículo 22, nosotros miramos que la palabra macrosumia, paciencia, como está traducida en nuestro idioma, es usada por el apóstol Pablo de una manera magistral. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Aquí Pablo está usando la palabra paciencia en referencia a Dios. Esto está tremendo, wow, porque lo que Pablo nos está diciendo fue que Dios soportó los vasos de ira con paciencia. O sea, Dios tiene que tener paciencia con nosotros, porque macrosumia es paciencia con personas. Entonces nosotros miramos que Pablo no solo lo aplica en referencia a nosotros, que alguien no tenga alguien humano tenga paciencia con nosotros, sino que Dios mismo tiene macrosumia. Dios tiene paciencia con nosotros. Dios nos soporta. La palabra que se usa aquí es longanimidad. La palabra macrosumia significa soporte o aguante. La palabra significa clemencia, también está traducido. Entonces nosotros miramos que necesitamos tener jupumones cuando estamos en la prueba, pero necesitamos también macrosumia con la persona. Amén. Tenemos que ser pacientes con la persona. La Biblia dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, apto para enseñar, por si quizás Dios le concede que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Hay cristianos que no tienen paciencia con la persona. Hay personas, cristianos, que no ejercen el fruto del espíritu, que es macrosumia, es paciencia. ¿Por qué? Porque ellos quieren que la persona se arrepientan en el tiempo de ellos, y rápido. Y cuando la persona no se arrepienten, entonces empiezan a maltratarlo a veces. Y a decirle que tú eres un hijo del diablo y que tú esto, que lo otro y un poco de cosas. Y Dios no nos ha mandado a nosotros a mandar a nadie al infierno. Dios es el que va a mandar a la persona al infierno. Dios nos ha llamado a nosotros a expresarle y a mostrarle el amor de Dios a la persona. Cristo mismo, cuando vino a este mundo, la Biblia dice que Cristo no condenaba a la persona. Cristo dijo, ni yo te condeno, le dijo a la mujer que él encontró en adulterio. Y Cristo dice en el libro de Juan que él no vino a condenar al mundo. Y si Cristo, que era el que tenía las cualidades y tenía el derecho, la autoridad para hacerlo, no lo hizo, cuanto menos nosotros. Entonces muchos cristianos que a veces creen que son llama de fuego, viven condenando a las personas que no son cristianas porque no se arrepienten y lo condenan y lo mandan para el infierno y para un poco de cosas esas. Usted no tiene infierno para meter a nadie, hermano. Arrepiéntase usted de esa conducta, pero usted lo que necesita es tener macrosumia. Lo que necesita es tener aguante largo con las personas y necesita entender que Dios nos ha encomendado a nosotros, la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Amén. A decirle a la persona como si Dios os rogase por medio de nosotros que se reconcilien con Dios. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, no a condenar a la persona. Si usted le ministra a alguien y no quiere recibir, la Biblia dice que usted sacuda el polvo de sus pies y se vaya. Usted no tiene que maltratarlo, ni insultarlo, ni decirle que se vaya al infierno. No, usted lo que tiene que decirle, yo voy a orar por usted, varón o varona, para que el Señor tenga misericordia, para que el Señor tenga macrosumia con usted. Entonces nosotros seguimos mirando que en el capítulo, en el libro de Hebreo, en el libro de Efesios capítulo 1 y 2, capítulo 4, perdón, versículo 1 y 2, Pablo va a usar la palabra paciencia otra vez, la palabra macrosumia, que es la palabra que se usa acá.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese bien, la palabra Pablo la usa aquí otra vez, paciencia, soportando los unos a los otros con paciencia. Tenemos que tener macrosumia nosotros como creyentes en la iglesia. A veces somos demasiados rápidos para reaccionar. En la carne no hay paciencia, la carne es desesperada. La paciencia de la que se está usando acá es el fruto del Espíritu. Amén. Macrosumia es el fruto del Espíritu, que eso es algo que lo recibimos nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya lo tenemos. Jupumones tiene que ser desarrollado en el carácter de uno a través de la prueba. Son dos cosas distintas. Uno ya la tenemos nosotros. No diga que usted no tiene paciencia para usted tratar con una persona, porque si usted es creyente, usted tiene el fruto del Espíritu Santo. Lo que tiene que aprender es a usarlo. Y la Biblia es clara. Vamos a ir ahora, vamos a ir al libro de Gálatas. Amén. Vamos a ir al libro de Gálatas en el capítulo 5 y vamos a leer en el versículo 16 en adelante. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guardados por el Espíritu, si sois guiados, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí está la palabra macrosumia. Paciencia. El fruto del Espíritu es paciencia, es parte de ese fruto. Entonces eso es algo que cuando usted viene como cristiano, usted recibe al Señor y usted tiene el Espíritu del Señor en usted. Usted tiene todas estas cualidades, todo esto características de lo que la Biblia describe como el fruto. Son virtudes. Entonces a veces la persona decimos, es que no tengo paciencia. No, usted lo que no tiene es conocimiento. Usted lo que no tiene es conocimiento de que tiene algo. Porque si usted tiene a Cristo en usted y usted tiene el Espíritu del Señor en usted, usted tiene ya macrosumia. Amén. Lo que tiene que saber que lo tiene para que lo pueda ejercer. Es una virtud de Dios. Sí, y eso es interesante porque cuando Pablo le escribe, fíjate bien, hay algo interesante. Pablo le escribe a Filemón en el libro de Hebreo. Pablo le está escribiendo, de Hebreo no, de Filemón. Filemón está un poquito antes del libro de Hebreo. Así es. En el capítulo 1, que es un capítulo que tiene, Pablo le escribe a este hombre, a Filemón, y aquí hay una revelación tremenda. En el versículo 4, Pablo, empieza a leer el 4 hasta el 6. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces fíjense bien, en esta palabra que Pablo está orando, esta es una oración. Amén. Y Pablo revela algo tremendo acá. Pablo dice en el versículo 6, dice para que la koinonía, para que la participación, amén, o para como está en inglés, the communication of your faith, la comunicación de tu fe sea eficaz. En inglés dice by the acknowledgement, dice amén, por el reconocimiento de todo el bien que está en ti en Cristo Jesús. Entonces lo que Pablo está enseñando aquí es tremendo, porque Pablo dice que a menos que usted reconozca lo que Dios le ha dado, su fe no puede ser eficaz. Si usted no reconoce, si usted no conoce, su fe no puede participar. Y por eso le digo que hay gente que dice que no tiene, es que yo no tengo paciencia y se ponen a pedirle al Señor paciencia. No, usted tiene
la paciencia, si usted es cristiano, usted lo que no tiene es el reconocimiento de lo que tiene. O desarrollarla. Exactamente, entonces como usted no tiene conocimiento, su fe no puede ser eficaz. Porque su fe es eficaz cuando usted reconoce todo el bien que está en usted. Amén. Usted primero tiene que reconocer lo que usted tiene para que usted pueda hacer uso de eso. Sí. Entonces muchas veces decimos que no tenemos, y no es que no tenemos, es, perdón, lo que no tenemos es el conocimiento. Y por eso es que Santiago dice aquí que si a alguno le hace falta sabiduría, que la pida a Dios. El cual dará a todos, no solamente a algunos, sino a todos abundantemente y sin reproche. Entonces nosotros miramos que ambas palabras se usan, perdón, en el original griego. Vamos a leer en el libro de Hebreo, capítulo 6, ya la última para proseguir en el libro de Santiago. Amén. Capítulo 6, versículo 12. Amén. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjense bien, que nosotros miramos ya en Romanos 9:22, donde Dios soportó con paciencia a los vasos. Aquí es lo opuesto. Aquí vuelve y lee acá. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí es nosotros, en el Romanos 9:22, es Dios soportando con paciencia a los vasos de ira. Porque macrosumia es paciencia con personas. Sí. Y como nosotros somos personas, Dios tiene paciencia con nosotros. Pero aquí en hebreo es nosotros teniendo paciencia con Dios. Porque Dios también es una persona. En el sentido de que tiene atributos. Él trasciende lo que es una persona, pero en el sentido de que tiene sentimiento, de que Dios se goza con sus hijos, y en ese sentido Él es una persona. Entonces aquí está hablando, cuando habla en Hebreo capítulo 6, versículo 12. Hebreo 6, 12. Sí. Aquí está. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué tenemos que tener paciencia con Dios? Tenemos que darle tiempo a Dios, a que Dios haga su cosa en su tiempo y de la manera como Dios lo escoge. Hay muchas personas que no tienen paciencia con Dios. Si nos desesperamos, hacemos cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Saúl es un ejemplo de esto. El profeta Samuel le dijo, ve y espera 7 días hasta que yo regrese, y cuando yo regrese nosotros vamos a renovar tu reino. Y la Biblia dice que cuando Saúl miró que las personas comenzaron a desertarse y tenía el ejército filisteo al frente, él fue y ofreció el sacrificio que le correspondía ofrecerlo a Samuel. ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl no tuvo paciencia con Dios. Y a veces nosotros no somos pacientes con Dios. Y Dios lo que está diciendo, ténganme paciencia. Sí. Déjenme hacer la cosa en mi tiempo, que yo la voy a hacer bien. La Biblia dice que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en su tiempo. Y Dios lo hace la cosa bien. Por eso tenemos que tenerle macrosumia al Señor. Así como Él no tiene macrosumia a nosotros tenemos que ejercer. Y lo interesante de esto, que la macrosumia que nosotros vamos a tener con Dios, la paciencia, Dios ya nos la dio a través del fruto del Espíritu Santo. Dios no nos está pidiendo algo que Él no nos haya dado. Así es. Él lo que nos está pidiendo es que nosotros lo ejerzamos, lo pongamos por obra. En práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces nosotros vamos a seguir acá, ahora en el libro de Santiago, porque quería hacer un paréntesis y explicar eso para que los hermanos puedan tener un mejor conocimiento de lo que, cómo la Biblia usa esta palabra. Entonces Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Amén. La obra completa, Dios quiere completar algo en nosotros. Nosotros muchas veces los seres humanos, por la impaciencia, por la falta de paciencia, la carne no es paciente. Nosotros muchas veces, ponemos algo en el microondas, en el microwave. Sí. Y a veces nosotros la cuestión tiene que estar, 4 o 3 minutos. Y a veces nosotros ya a los 2 minutos y medio lo sacamos. Ya, eso está caliente ya. Porque no tenemos paciencia, pero lo que se requieren son los 3 minutos completos. Dios, cuando te tiene a ti en el microwave, Dios no te va a sacar ante tiempo. Dios va a terminar la obra completa. Cuando nosotros estamos perfectos y cabales. La palabra cabal que se usa aquí, o completo, escuche bien, la palabra significa que uno no es movido por nada, que solo estamos viviendo en la posición divina de Dios. Significa que no somos movidos o cambiados por lo que las personas dicen o por lo que nosotros vemos. Cuando usted es una persona que está completa, que está cabal,
Usted no le importa lo que las personas piensen de usted. A usted le importa lo que piense Dios. Amén. Cuando usted es una persona que Dios lo ha pasado por una prueba y Dios lo ha completado a través de la paciencia del Jupumones, usted no le importa lo que digan de usted. Usted sabe en quién usted ha creído, como dijo el apóstol Pablo. Usted no es movido por las opiniones de segundo y terceros. Así es. Usted está completo en el Señor. Usted Amén. está ahí firme, estable, sabiendo en quién ha creído, sabiendo a quién usted le sirve y de quién usted es. Y eso es importante que uno lo entienda. Y ahí donde Dios quiere llevarnos nosotros, donde nosotros estemos completos, donde nosotros estemos cabales, donde nosotros no seamos movidos por nada, hermano, ni por lo que usted vea en el mundo natural, ni por lo que usted oiga. Porque no todo lo que vamos a ver y todo lo que vamos a oír está de acuerdo con el propósito de Dios. Hay cosas que el enemigo va a traer a que usted oiga y a que usted vea acerca de usted o de su vida pasada para que usted sea movido. Pero cuando usted ha sido completado, cuando Dios lo ha completado, cuando usted es una persona cabal, cuando usted es una persona completa por Dios, Amén. Usted no es movido, hermano. Sí es. Usted se mantiene ahí firme. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Santiago dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Entonces miramos que la paciencia tiene una obra. Amén. La paciencia tiene que terminar algo en nosotros. Sí. O sea que se requiere la paciencia, se requiere los jupumones en la prueba. Tenemos que permitir que Dios nos complete. Perdón. Sí. Amén. Entonces nosotros miramos, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios no quiere que estemos incompletos. Descabales. Sí, y aquí lo que está tratando Santiago más que todo es el carácter. Porque la Biblia, la palabra del Señor nos dice que la dádiva del hombre dice que le ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. Así es. La dádiva es el don. El don se recibe por gracia. Amén. Pero el don te puede llevar donde tu carácter no se sostiene. Es verdad. Hay gente que tú ves que tienen un don tremendo, pero se llenan de orgullo. Sí. Entonces, ¿qué tiene Dios que hacer? Dios tiene que trabajar en el carácter. Sí. Dios tiene que completarlo. Dios tiene que pasarlo por la prueba, por diversas pruebas, para completar el carácter de esa persona, para que su carácter y su don, la dádiva que Dios le ha dado, porque las dádivas no se reciben por mérito. Por eso hay personas que vienen a Cristo y de repente tú comienzas a mirar la manifestación del Espíritu de Dios en ellos de una manera sobrenatural. Buenos cantantes, Sí, adoradores. sí, pero entonces tú miras en su carácter, tú miras fallas, porque no están completos, no están trabajados todavía. Y la gente dice, pero mira, ese que estaba hablando en lengua, en la iglesia hablando en lengua, y muy lleno del Espíritu Santo, y ya cuando sale lo ve, el carácter lo ve. ¿Sabe por qué? Porque es el don. Tú miraste el don, y el don se recibe por gracia. Aleluya. Hay gente que viene al Señor y recibe la llenura del Espíritu Santo. Porque irrevocables son sus dones. Él no los quita. Él no los quita. Y hay otros que a veces están tiempo en la iglesia y no lo han recibido. No han recibido la llenura del Espíritu Santo. Porque uno lo están queriendo recibir por méritos. Y otros vienen nada más por la gracia de Dios y dicen, Señor, yo aquí estoy, yo entiendo que es por gracia, no es porque yo me merezca. Amén. Y Dios se lo da. Amén. Entonces, amados, nosotros estamos mirando algo tremendo aquí. Sí. Santiago dice, sin que os falte cosa alguna, Dios quiere que usted y yo estemos completos. Entonces, teniendo este conocimiento, dele gracias a Dios en este día, gócese. Tengo un sumo gozo, tengo un gozo alegre, Así es. esperanzado, porque usted en este día está entendiendo por medio de este estudio bíblico de que Dios lo está completando, Amén. de que Dios quiere que usted esté completo. Y hay cosas... Esto no estaba en el programa, pero yo sé que el Señor me está ministrando. Amén. Hay cosas que Dios nos ha dado a nosotros. Y le voy a leer algo en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Sí, amén. Gálatas capítulo 4. Versículo 1. A ver, amorcito, tú. En el versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Oiga bien lo que le voy a decir.
Nosotros como hijos de Dios somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo. Amén. Pero el niño, aunque es heredero y dueño, señor de todo, tú lo miras y en nada difiere de un niño esclavo. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque el niño, el heredero, todavía es niño. Ajá. Todavía él no ha madurado, él no está completo, él le hace falta cosas. Amén. Y usted no puede agarrar una herencia y dársela, aunque le pertenezca a un niño que no tiene la madurez para manejarla. Así es. Usted no puede darle un carro del año de carrera, por más rico que usted sea, a un niño que no tiene la responsabilidad. Usted sabe que se va a matar, o va a matar a alguien más. Sí. Con ese vehículo, con cualquier otra cosa que él no tenga la madurez. Entonces Dios tiene que trabajar en el carácter nuestro. Amén. Porque ya nosotros, Dios nos ha dado todas las cosas. Hay cosas que le estamos pidiendo a Dios. Le voy a decir algo. Nosotros muchas veces cuando oramos desde la perspectiva de que no tenemos las cosas, pero esa no es la manera como debemos de orar. El Señor Jesús enseñó un principio en el capítulo 11 del libro de Marcos, y Jesús dice, cuando estéis orando, búscalo ahí, Amén. Marcos capítulo 11, versículo 24, porque en nuestra Biblia no fue bien traducida esa palabra, pero en el original, yo le voy a decir cómo dice en el original, y usted lo puede buscar en otras traducciones, y va a ver que lo que le estoy diciendo es cierto. Marcos capítulo 11, versículo 4. 4. Aquí estamos. Fueron y hallaron. No, ese no es el 11. Marcos capítulo 11, Así. versículo 24. Oh, yo pensé que era 4. No, ¿verdad? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ok, fíjese bien. Jesús dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, dice en nuestra Biblia. La palabra recibiréis para nosotros nos da una connotación de que lo vamos a recibir en el futuro. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí. Creéis que lo recibiréis, o sea que lo voy a recibir en un Y futuro. os vendrá. Pero eso no es lo que está diciendo en el original. En el original dice, cuando tú estés orando, cree que ya lo has recibido y te será hecho. Wow. O sea, yo no oro para recibir algo que yo oro no para recibir algo que no tengo, no. Yo oro para recibir lo que ya Dios me dio. La oración es el medio por el cual yo recibo lo que es mío. Amén. Porque dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos han sido dadas. Su divino Dios no poder. te va a dar nada que ya no te dio en Cristo. Y eso tienes que entenderlo, porque eso va a cambiar tu manera de orar. Y vas a entender que lo que tú necesitas ya Dios te lo dio. Lo que pasa es que la oración es el medio por el cual tú lo recibes. Sí, amén. Entonces, en el original lo que Jesús le está diciendo, y por eso era que Jesús cuando oraba, Jesús decía, Padre, yo te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Amén. Jesús no oraba diciendo, Padre, escúchame, por favor. No, Jesús no oraba así. Jesús oraba desde la premisa de que ya Dios lo escuchó. Y eso es lo que Pablo enseña este principio tremendo en el capítulo 8 también, hermano. No sé, me estoy yendo por otro lado, pero gloria a Dios. En el capítulo 9, 8, Pablo tiene que corregir la manera de pensar de la iglesia en Roma. Y en el capítulo 8, fíjese bien, amados, en el versículo 31, mira lo que Pablo le dice a la iglesia de Roma. 8:31. Sí, 8, 31 y 32. 31, aquí estamos. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo está corrigiendo la manera de pensar de la iglesia. Amén. Y Pablo dice que no escatimó, escatimar es regatear, cuando tú tratas de esconder algo, que tú no lo quieres compartir o dar una parte nada más. Pablo dice, no, Dios no hizo así, Dios lo dio a su Hijo, lo dio completo. Gloria Y a Pablo Dios. lo que está diciendo es, el que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, dice Pablo. Hay una pregunta, hay un signo de interrogación, y Pablo dice, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Así es. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, ya Dios te dio lo mejor que él tenía, que era Jesús. Amén. Todo lo otro, un trabajo, ser sanado,
dinero para suplirte. Eso es secundario. Pablo está diciendo, si Dios no escatimó lo mejor, ya te dio lo mejor. Y Jesús está constantemente corrigiendo esa manera de pensar nuestra, porque Jesús le dice a los discípulos, ¿sabe qué? Jesús le dice, no preocupéis por lo que habéis de vestir o por lo que habéis de comer. Y entonces le da un ejemplo, le dice, no es más la vida que el alimento, no es más el cuerpo que el vestido. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? Si te di la vida, cabezón, ¿qué es más? Te voy a dar con qué sostenerla, te voy a dar el alimento. Si te di el cuerpo, cabezón, falta de fe, incrédulo, te voy a dar el vestido para que te lo cubra. Es lo que es el mismo principio. Así es. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia, nos acercamos desde una posición de que no tenemos. Y los discípulos siempre están luchando con esto. En una ocasión dice la Biblia que a ellos se les olvidó traer el pan. Y Jesús le dice que se guardaran de la levadura de los fariseos. Y ellos dijeron, eso es porque no tenemos pan. Y Jesús le dice, ¿por qué pensáis que no tenéis? ¿O no os acordáis de los 5,000 y los 4,000 personas que alimenté? ¿Por qué? Porque siempre en la mente de los discípulos, ellos lo primero que pensaban era en lo que no tenían. En vez de decir, Señor, pero te tenemos a ti. Amén. Tú estás ahí, tú has producido pan antes. Amén. Si te tenemos a ti, tenemos todo lo demás. Así es. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos vamos a acercar a Dios, siempre nos acercamos con la premisa o la perspectiva de que no tenemos. Entonces tenemos que cambiar esa manera, y cuando nos acercamos a Dios tenemos que orar, Señor, te doy gracias porque lo que te voy a pedir para recibirlo ya tú me lo diste. Así es. Por eso es que el Señor dice, cuando estéis orando, creéis que ya, escuche bien, póngalo ahí en su Biblia eso, creéis que ya lo has recibido y te será hecho o os vendrá. O sea, tú tienes que creer que ya es tuyo, que ya Dios te lo dio. ¿Cuándo tú tienes que creer eso? Cuando tú estás orando. Amén. Amén. No es que crea que lo vas a recibir en un futuro, no. Sí. Cree que ya lo recibiste, Aleluya. que ya te fue dado. Lo único que Así tiene es. que ser manifestado en el tiempo. Amén. Amén. Cuando usted entiende esto, ya usted no lucha con la fe. Porque a veces venimos indignos, no merezco nada. Exactamente. Es como cuando un hijo que él sabe que su mamá, él fue y miró ya el refrigerador. Y él sabe que ya hay algo ahí que él quiere. Y cuando ya le va a pedir a su padre, él va seguro porque él sabe que está ahí. Así es. Así es. Él no va a pedirle, no, que tráigame, no, él sabe que está ahí. Mira, mamá, yo quiero que me dé del refresco que está en el refrigerador. Sí, sí. Porque ya él sabe que está ahí. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener esta misma actitud cuando nosotros vengamos a orar delante del Señor, amados. Porque dice que cuál de los padres cuando su hijo le pide pan le va a dar una serpiente. Le va a dar una serpiente, exactamente. Entonces, es hermoso lo que nosotros estamos mirando. El tiempo ya se nos ha ido. El tiempo ya se nos ha ido. Qué rica palabra. Pero le damos gracias al Señor. Amén. Que nos da la oportunidad de que nosotros podamos venir cada miércoles. Entonces, Santiago dice, ya para concluir, amados, Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a todos abundantemente y sin reproche. Voy a terminar con este versículo y quiero pedirle que tengan macrosumia con nosotros, que tengan paciencia, porque podemos leer muchos versículos y terminar el libro en 2 o 3 días. Pero eso no es bueno. A mí me gusta escudriñar la palabra. Que si tenemos que tomar un tiempo con 2 versículos, pero que valga la pena, Amén. que usted lo entienda. Oh. Mira lo que dice la palabra aquí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Dios bendiga a mi primo Rudy Mota en la ciudad de Atomayor del Amén, Rey. Dios te amén. bendiga, primo. Entonces estamos mirando aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Voy a terminar con esta palabra, la palabra reproche. ¿Qué quiere decir esto de reproche? La palabra que se usa aquí, oneidizo, es la palabra griega. Y escuche esto, esta palabra en el original, oiga bien, originalmente comportarse en una manera juvenil o inmadura. Escuche bien, porque aquí nos está revelando algo sobre el carácter de Dios. Amén. La palabra describe, escuche esto, a los jovencitos que se hacen burla, se fastidian y se insultan entre ellos mismos. Después la palabra llegó a significar mofa, ridículo, regaño, ofensa y el uso enojoso y sarcástico de palabras.
Santiago 1:5, escucha esto, nos asegura que Dios da sin hacernos recordar que no somos dignos. Wow. Es lo que Santiago nos está enseñando. Sin reproche. Sin reproche, Dios, no importa lo que tú hayas hecho, lo que tú le hayas fallado a Dios. Santiago está diciendo que Dios no te va a hacer mofa, que Dios no te va a hacer burla, que Dios no te va a recordar, mira que me fallaste, me hiciste esto. Dios no es así. Así mismo. Él no te va a reprochar tu falta de carácter, de inmadurez. No, Dios no es así. Dios no es así. Así es. Él nos da abundantemente y sin recordarnos que no somos dignos. Me acuerdo de aquel hombre que vino donde Jesús y le dijo, maestro, yo no soy digno de venir de que entres en mi techo. El cinturón. Sí, la verdad es que ninguno somos dignos. Así es. Pero Dios no te lo recuerda. Amén. Dios no te va a decir, no, que mira, que tú no eres digno, que esto, que fulano es mejor que tú. No, Dios no es así. Dios nos da a nosotros, a todos, abundantemente y sin reproche. Dios bendiga en esta mañana a Guadalupe Castillo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, querida hermana. Entonces, Amén. estamos mirando, amados. Lo vamos a dejar acá en el versículo 5. Vamos a leer el 6 porque va junto hasta el 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo del que está hablando aquí es doblemente. Gente que dice Dios lo va a hacer y al ratico Dios no lo va a hacer. No, Dios quiere que usted sepa que Dios es fiel. Amén. Y que cuando usted venga a Dios a pedirle por sabiduría, Dios no le va a recordar, no le va a reprochar que usted no es digno. Así es. Y además de eso, Dios quiere que cuando usted lo haga ahora, sabiendo que Dios no le va a reprochar, usted hágalo con fe. Hágalo con fe, creyendo que Dios lo escucha y que Dios va a contestar su oración. Así que, mis amados, la semana que viene, si el Señor nos permite, vamos nosotros a comenzar en el versículo 9. Amén. Recuerde, Dios quiere que usted esté cabal. La palabra cabal es completo en toda parte, perfectamente sano en cuerpo, espíritu y alma. Amén. Así que, mis amados, vamos a dejarlo acá. Gracias Qué por hermoso. habernos acompañado. Comparte el video, envíeselo a otras personas para que ellos también sean bendecidos. Nosotros también tenemos un canal de YouTube, sí, donde estamos subiendo los videos. Lo vamos subiendo ahí para que usted pueda escucharlo. Amén. Y pueda disfrutarlo juntos. y podamos aprender juntos. Dios os bendiga. A Margarita Quesada en la ciudad de Dallas, Texas. Dios te bendiga, querida prima. Gloria a Dios. Amén. Así que los bendecimos, mis amados. Vamos a orar Amén. para despedirnos. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana gloriosa. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Señor, yo encomiendo a cada persona que está escuchando este programa, que lo va a escuchar, Señor, que está conectada contigo y con nosotros por estos medios. La encomiendo a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia, que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a todos nuestros caminos. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestros corazones. Ayúdanos a meditarla. Ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas a ponerla por obra. A no, Señor, olvidarnos de ella, Señor. A ser retenedores de la palabra fiel y como nos es enseñada por el Espíritu Santo, Dios. Padre, gracias que tú estás desarrollando pulmones en nosotros, paciencia. Y gracias, Señor, que nos ha dado macrosumia, paciencia como el fruto del Espíritu Santo, Dios, para que podamos tener éxito. En el nombre de Cristo bendigo a cada persona en este día y le encomiendo a ti, oh Dios. Guárdale, protégele y susténtale. Te lo pedimos, Señor, creyendo que ya lo hemos recibido. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados. Tengan un buen día. Amén.